Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Manuel Hernández, y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Inversores, muy bienvenidos. Gonzalo y yo os estábamos esperando. Gonzalo, bienvenido al Centro de Noticias de Muchas gracias. Finanzas.com. Gonzalo Larguies es gestor de fondos en Anbank. Gonzalo, te hemos llamado no solo por tu conocimiento general, después te preguntaré cuáles son tus sensaciones, pero deja que te interrogue antes, si me permites, porque vengo en plan casi fiscal, Vale. por tus fondos de inversión, porque te hemos pedido que vengas porque hemos detectado que es de los pocos en el mercado que se están comportando de una manera decente este año. Sabes que tenemos la tesis aquí que este ejercicio no va de ganar dinero, sino de perder lo menos posible, pero es que resulta que algunos fondos, al menos a fecha de hoy, de los que estás gestionando, están ganando dinero. Ahí andamos, depende de la volatilidad de las semanas, pero sí, en relativo nos defendemos de forma bastante aceptable respecto a índices y comparables, y lo que otros años pues a lo mejor era no demasiado atractivo el no perder demasiado dinero, pues este año pues cobra su valor. Cuéntanos la receta mágica, si es que hay alguna receta mágica. Yo he observado algunas cosas, como te he ido preparando, hemos ido comentando mientras bajábamos de la redacción al estudio. Pero como carácter general, ¿cómo has compuesto estos fondos para que se comporten, desde luego, muchísimo mejor que el mercado en general? Primeramente, mucha flexibilidad. Estábamos precisamente hoy mirando, por ejemplo, el año de una compañía como Solaria, parte del IBEX 35, donde ha pasado prácticamente por 3 fases de mercado y estamos empezando el último trimestre. Hasta febrero, pues todo lo ligado a crecimiento, como venían subidas de tipos, sufrió. De hecho, hasta el día del inicio de la guerra, creo que perdía un 23% en el año. Con el inicio de la guerra, pues todo ese cambio del mix energético, no depender de Rusia y potenciar renovables, le dio la vuelta totalmente al sector, y de estar pues menos 20 y tantos en febrero en el año, a 26 de agosto estaban más 43 en el ejercicio. Y en las últimas meses, semanas, pues como ha habido algo más de tensión en renta fija y hemos vuelto otra vez a aquello que es growth y con métricas de valoración exigentes, pues el mercado cierto recelo, pues de estar más 43 en el año está en 2 meses en menos 9. Entonces es un año muy complejo, y lo que hemos intentado es ser bastante flexibles en cuanto a la aproximación al mercado, y si hay que rotar y virar posiciones, pues dependiendo de expectativas de corto plazo, pues lo hacemos. He observado que entre los fondos de renta variable, entre las 10 primeras posiciones, no hay ningún banco. Curiosamente, cuando todos están con la matraca de que los tipos de interés, que es el momento de bancos, además están baratos, realmente lo están. Sí. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, están baratos como la última década. Han estado la última década prácticamente con valoraciones por debajo de las 10 veces beneficios y muy por debajo de valor contable. En el fondo especialmente español, por la ponderación que tiene en el índice y por la tipología de entidades que hay, hemos estado hasta hace escasas semanas en financiero, pero ahora ya hemos deshecho prácticamente las posiciones. Habían vuelto otra vez a máximos. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, poníamos antes el caso de Solaria. En el último mes y pico, mientras Solaria ha caído un 22%, Bankinter había subido un 23%. Entonces, esa dispersión en mercado es de lo que intentamos un poco sacar provecho. A pesar de que los bancos sí que es verdad, y los resultados trimestrales van a ser muy buenos, por fin están viendo remunerado su riesgo, pero esto es la foto del pasado, la foto de los últimos 9 meses. Y este negociado se trata de anticipar lo que puede venir en el futuro. Y hay bastantes incertidumbres sobre la mesa. Todo lo que rodea este año son incertidumbres, y cuando hay problemas, normalmente el sector financiero le cuesta bastante pasar indemne. Entonces, visto el valor relativo que había pues en escasas semanas entre unos sectores y otros, pues hemos preferido pues a lo mejor tomar posiciones en compañías que habían estado castigadas en los últimos 2 meses y dejar pues los bancos de momento pues un poco en vigilancia y salir de los mismos. Un poco por seguirte el ejemplo, esta radiografía que no hay ningún banco entre los 10 es de pasado, pero quiero preguntarte hasta donde puedas leer bien, ¿y qué es lo siguiente que vais a sacar? Es decir, ¿cuál es el próximo sector o tipología de valores que tenéis ahí puestos en el punto de observación como un riesgo evidente para vuestros fondos?
Esto es en la parte española. IBEX son un 25% utilities y un 25% bancos, y son dos sectores donde este entorno pues a unos les perjudica en teoría por ser proxy a renta fija, como las eléctricas, y a otros le beneficia. El Fondo Europeo es un poco distinto. El Fondo Europeo está construido este año bajo la premisa de que las valoraciones no fuesen un problema y sectores o compañías de un perfil lo más defensivo posible. Entonces, dentro de estas características, los tres sectores que han sido la piedra angular del fondo durante el año han sido consumo básico, salud y comunicaciones. Comunicaciones, que pues, es un sector que no crecía, que tenía sus propios problemas, pero donde las valoraciones eran atractivas. Y en un entorno de mercado complicado, pues no buscamos tanto que las compañías crezcan, sino que tengan un negocio más o menos estable y a buenas valoraciones. Y eso es un poco lo que hemos, la piedra angular del funcionamiento del Fondo Europeo en el año. Luego hemos hecho algunas incursiones dependiendo de poniendo algo más de beta, quizás en las correcciones que ha habido en tecnología, que fue lo primero que empezó a caer, hemos incrementado algo de tecnología, pero ahora lo que más reparo nos da es la exposición a Libra. Ya. Todas aquellas compañías que cotizan en libras, y es ahí donde estamos mirando un poco... ¿De la libra te preocupa la libra en sí o la fortaleza del dólar? Uno es un efecto primario, otro es uno colateral. Al fin y al cabo, el Banco Central Europeo no llevaba mucha intención de subir los tipos, y cuando realmente ha visto cómo se las estaba gastando el euro, pues es cuando ha tenido que empezar a tomar meter manos a la obra y subir los tipos, o copiar por lo menos de lejos la política monetaria americana. Entonces, a principios de los 70 ya pues un secretario del Tesoro que había en aquella época, Jim Conowell, creo que era, en una ronda por Europa, pues estos mismos problemas vienen ya de lejos, y vino a decir que el dólar era su divisa y nuestro problema. Entonces, pues ahora estamos en eso. Ese es el título de la... así hemos titulado el reportaje de esta semana de inversión. Dólar, pues, su divisa, nuestro problema. Pues así, parafraseando precisamente. Lo estamos viendo ahora. Ellos tienen su problema, que es el de todos, que es la inflación. Tienen que luchar con la inflación, y no hay que perderle vista que el dólar no es la divisa de Estados Unidos, sino que es la divisa de referencia a nivel global. Y todo lo que suceda en cuanto alrededor del dólar, de la Fed y demás, pues tiene incidencia en el resto de países. Entonces ese es ahora mismo el problema que estamos viendo. Luego, dependiendo de esto, pues hay unas economías que tienen unas circunstancias particulares y donde pues están más en primera línea de fuego. Y en el Reino Unido, pues empezando desde el Brexit, que parece que fue hace 4 días, pero ya hace 7 años, sí. Desde allí parece que ha sido una concatenación de cosas que no han acabado de ir bien, y realmente pues la inflación se ha empezado a disparar bastante antes. Ahora ha habido cambio de gobierno y encima venimos con un plan de estímulo fiscal. En estas circunstancias no toca, o por lo menos no tiene ese efecto balsámico que tenía otras veces en el mercado. Ahora es precisamente a lo mejor parte del problema. Con lo cual, esa depreciación tan rápida, se han oído problemas en cuanto a planes de pensiones y demás, y tuvo que salir el Banco de Inglaterra un poco a la desesperada a dar por lo menos un mes de liquidez. El problema de fondo y lo que se transmite no es demasiado positivo. Yo al fin y al cabo lo asocio muchas veces cuando aquí teníamos problemas en Bolsa Española, crisis de deuda periférica, y se prohibían los cortos. Los cortos no es el problema, es la consecuencia de los problemas. Das un alivio al mercado, pero el problema de fondo es otro. Entonces, más que el miedo a la caída del precio de la libra, es el efecto desordenado que pueda producir. Se ha producido ya durante unos días un efecto algo desordenado, y esto ahora mismo a corto plazo pues es una de las cosas que no a lo mejor nos preocupa, pero sí que conviene vigilar. Esta respuesta que me has dado sobre la libra, ¿la puedo aplicar al euro? ¿Te preocupa más el euro o el dólar? Bueno, al fin y al cabo el euro es nuestra divisa. Podrá tener problemas, estamos metidos dentro de la divisa, y esto desde el punto de vista de los activos, al fin y al cabo están denominados en euros, y es algo que más o menos está neutralizado. El problema está cuando tienes estos problemas de divisas y a lo mejor ya tienes el euro en una situación comprometida, encima otra divisa que también está en situación comprometida. Al fin y al cabo, el problema es para casi todos los países desarrollados. Pues, si cogemos las 4 divisas principales, el dólar, la libra, el euro y el yen. El yen han decidido que esto de la subida de tipos no va con ellos. Ellos han tirado por la calle de la depreciación de la divisa, y en eso están. No les auguro tampoco mucho éxito, pero bueno. Pero ese comodín lo tienen ellos. Ese comodín lo tienen. Entonces, realmente, el gran problema está en que los tipos en Estados Unidos son mucho más elevados. Hay una serie de incertidumbres a nivel global.
El dólar es la divisa de referencia y cuando hay problemas, pues vamos a aquello en lo que estemos más seguros. Con lo cual, a lo mejor no es tanto el problema de las divisas en particular, sino lo que me ofrece a cambio el dólar respecto a los riesgos que veo. Y hoy en día el equilibrio está así. Esto genera distorsiones, realocación de divisas y esto pues tiene efectos de segunda ronda y es ahí donde pueden surgir los problemas. Nos hemos desviado un poquito, te estaba hablando sobre... Me encantan estas cosas, luego te repregunto. Pero vamos a terminar, si te parece, un poco de desnudar tus fondos. Señalabas en la última respuesta sobre los fondos que estabas empezando a considerar algo de tecnología, que es una de las dos... Sí, es un poco donde hemos jugado dentro del sesgo muy defensivo que tiene el fondo, donde en las caídas pues que hubo hasta mediador de año, donde tomamos algo de posiciones, ya que estábamos fuera, pues que dentro de ese grupo de sectores que venía arrastrando valoraciones elevadas y donde pues digamos las circunstancias de mercado no eran las más óptimas. Te quiero hacer una pregunta sobre tecnología. En esta casa, en finanzas.com, proyectamos todavía que las grandes tecnológicas tienen aún una caída prevista, o sea, tienen que caer un poquitín más todavía hasta llegar al famoso suelo del mercado bajista. ¿Te preocupa esa tendencia de las tecnologías o no lo estáis viendo o no compartís nuestro diagnóstico? Mira, hay una gran disparidad y esa misma disparidad la podemos aplicar a Bolsa Española y los bancos. Bancos españoles, Banco de IBE, los podríamos meter todos en el mismo saco. Pero tenemos por un lado los 3 bancos con exposición a mercado nacional y que sí que esa subida de tipos les viene directamente a su cuenta de resultados, que son en este orden CaixaBank, Sabadell y Bankinter. Y los 2 grandes bancos con exposición global, problemas globales, en negativo en el año. Con lo cual, a pesar de ser del mismo sector, por su tipología, están teniendo un año en cuanto a evolución bursátil muy distinto. En cuanto a tecnología sucede un poco parecido. Hay sectores y compañías que no vienen corrigiendo solamente este año, sino que llevan ya casi 2 años corrigiendo. 2 ejemplos muy claros son Netflix y PayPal, con caídas del 70-80% de máximos a mínimos de hace unas semanas. Quizás en esos valores ya esa corrección de excesos y ponerle número a donde puede estar el suelo, pues quizás es lo que faltaría, pero el grueso de la corrección debería estar ya hecha. Hay un pequeño grupo de grandes compañías que tienen mucho peso en el índice y es quizás ahí donde se concentra ahora el riesgo. Apple está bastante cerca de máximos históricos, Tesla, Microsoft, ahí las correcciones han sido todavía muy, muy tenues. Si por cualquier circunstancia de mercado estos grandes valores de compañías tecnológicas, aunque algunas ya tienen otras connotaciones, si ahí realmente se producen correcciones de importancia, como ha sucedido en otras compañías del sector tecnológico, las caídas en índices sí que todavía pueden ser importantes. Es justamente donde vemos todavía las mayores correcciones pendientes de firmarse. Tecnológicas era una de las patas, ¿no?, que parece que está en la fórmula de todos. Tú has empezado ya a posicionarte ahí. Vosotros, otra de las patas que por la que se está, que está capturando simpatías es la de los valores sostenibles. Parece que tienen una prima de mercado, pero yo no sé si vosotros lo veis a la hora de construir estos fondos o cuál es vuestra posición en un momento en el que también parece que, sí, ESG, pero al final nos volvemos a los fundamentales y no estamos premiando a las compañías que hacen un esfuerzo ESG al mínimo susto que tenemos, ¿no? Hay tendencias de futuro que parece que han llegado para quedarse y todo lo tema relacionado con la sostenibilidad, medio ambiente, gobernanza, es una tendencia que ha llegado, que tendrá su proceso de implantación, que llevará sus fases, pero normalmente es difícil de adecuar, estas fases por las que pasan estos periodos de implantación con las dinámicas de mercado. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de renovables. Sí. Pasada el primer golpe en la pandemia, la última parte de 2020, yo recuerdo que Gamesa, pues creo que encadenó 5 o 6 profit warning consecutivos y cada profit warning parecía que era lo contrario. Parecía que era una buena noticia y realmente la dinámica en la temática era tan importante y ese flujo de fondos tan importante que realmente pasaba por alto los fundamentales. Entonces, digamos, es ahí donde se producen las distorsiones. O nos podemos ir al lado contrario. Lo mejor de los combustibles fósiles quizás ha quedado atrás, pero no estaban tan muertos ni su obsolescencia estaba tan cerca como el mercado descontaba hace un par de años. Entonces son dinámicas que seguramente en el futuro se producirán. La última fase de 90 con Internet sucedió algo parecido. Era el futuro, ahora mismo es el presente,
pero en cómo se descontó el presente en la última parte de los 90, pues luego vino la gran corrección de los años 2000. Entonces realmente ese es el gran problema, el compaginar esas dinámicas o temáticas de futuro con los movimientos de mercado que muchas veces se producen distorsiones en el corto plazo. La tendencia de futuro está clara, a corto plazo pues se producen distorsiones tanto por procesos de sobrevaloración de esas dinámicas que tienen mejor recorrido, como por de infravaloración con aquellas que no tienen un futuro a lo mejor tan prometedor. No sé, te cambio la pregunta, voy a ser un poco más directo. Ya he avisado que iba un plan de fiscal antes, al inicio del programa. ¿Los valores ESG sirven para construir un fondo competitivo hoy en día? Yo creo que depende en gran medida del horizonte de inversión del partícipe o del inversor. Es abstraerse un poco de todos estos vaivenes de corto plazo. Al fin y al cabo, lo que se va a intentar hacer, ya no por parte de las compañías, sino por parte de los organismos reguladores y de los gobiernos, es redirigir la economía hacia un tipo de perfil de crecimiento que realmente ese tipo de compañías tienen un entorno competitivo más amigable. Entonces, todo lo que sea amigable y menos hostil, lógicamente tu negocio debería desarrollarse con mayor facilidad. Entonces, desde ese punto de vista de dinámica de medio y largo plazo, parece que tiene un entorno favorable. Esto no quiere decir que todo valga. Habrá compañías que, como todo sucede, igual que hay grandes tecnológicas que se han desarrollado, ha habido compañías tecnológicas que no han tenido un desarrollo tan importante. Entonces, dentro de que sí que es cierto que esta dinámica a medio y largo plazo es ganadora, el cómo se juega y de qué forma se juega es realmente ahí donde estará la gran diferencia. Inversores, estamos con Gonzalo Larbiés, que es gestor de fondos en Ambank. Gonzalo, una de las características, o creo honestamente que algo que te caracteriza, es que gestionas muy bien los tiempos. Se intenta. Al menos el resultado es lo que señala. Tú mismo prácticamente lo has señalado al inicio de este podcast, ¿no? Con esa expertise, permíteme que te pregunte ahora qué decisiones tenemos que tomar en vista a el ejercicio 23 y luego te preguntaré qué sensaciones, qué sentimientos tienes hacia el ejercicio que estamos a punto de empezar dentro de 3 meses, básicamente. Pero qué decisiones esenciales deberíamos empezar a tomar para organizar una cartera en el 23. Yo creo que principalmente es algo que se repite de manera muy, muy recurrente, pero que muchas veces son de las primeras reglas de inversión que pasamos por alto, y es ser fiel a nuestro perfil inversor. Yeah. O sea, no hay un dicho que suele decir que jugar por necesidad, perder por obligación, invertir por necesidad, perder por obligación. Si estamos fuera de nuestro perfil, seguramente nos hemos salido y el riesgo que asumimos nos va a echar y nos va a expulsar. Si somos inversores de un determinado perfil conservador, no porque las circunstancias para los inversores conservadores hayan ido mal o hayan sido tan difíciles durante tanto tiempo, donde prácticamente por tener dinero al banco había que pagar, el sacarnos de ese perfil de inversor y meternos en cosas de riesgo, pues al final hemos visto que el riesgo se acaba materializando. Yo creo que esa es la básica. También estamos en un entorno que, aunque se pueda asemejar o parecer a otros momentos, cada momento complicado de mercado tiene sus propias circunstancias. Se pueden sacar conclusiones o ver lo que ha pasado en el pasado, pero cada momento de mercado tiene sus propias circunstancias y es distinto a todos los demás. Entonces, mientras el entorno sea tan complicado, no precipitarnos en las inversiones. Esto pues abre todos los días, todas las semanas hay mercado y las oportunidades van a estar ahí siempre. Podemos llegar más tarde, pero quizás es mejor llegar más tarde a algunos puertos que realmente precipitarnos e ir al puerto equivocado. Entonces es un momento complicado, no tener prisa, pasarán los meses, el entorno es demasiado complejo, dejar que los acontecimientos se desarrollen y a partir de ahí pues ir con prudencia tomando decisiones. Entiendo de los que da valor ahora a la liquidez. Cuando parecía que estar en liquidez era un coste de oportunidad que era inasumible. Sí, el tener capacidad de disparo y el tener capacidad de fuego pues hace que cuando realmente surgen las oportunidades se puedan aprovechar. Gonzalo, ¿qué sentimientos tienes hacia el 23? Primero vamos a acabar el 22. Vamos a ser ordenados, ¿no? Sí, vamos a ser ordenados. Te cambio la pregunta primero. ¿Cómo crees que vamos a acabar el año? ¿Qué sentimientos, qué sensaciones te está generando este último trimestre? Y luego ya sí, a ver si nos haces una proyección un poco más a largo plazo. Yo creo que en lo que está focalizado ahora mismo el mercado, que es inflación
resultados empresariales y demás, espero y deseo que en enero del comienzo del próximo ejercicio estemos focalizados todavía en lo mismo y que no sea un factor secundario, porque ahí significaría que los problemas son de otro calado. Son mayores. Exactamente. Entonces, empezando por eso, realmente había mucho miedo a las presentaciones, resultados trimestrales, y realmente por ahí no están viniendo los problemas. Están viniendo los problemas por una política de tipos de interés que realmente pues está poniendo contra las cuerdas pues muchas costuras de cómo funcionaba la economía hasta ahora. Que no se rompa ninguna costura, que no haya ningún riesgo que ahora no esté sobre la mesa y se materialice, para mí sería ese el escenario ideal. Y yo firmaría por acabar el año así. Esto que hemos comentado de la libra, esos desajustes que hay desde el punto de vista financiero, esos planes y fondos de pensiones que a lo mejor han estado en una situación un poco complicada en las últimas semanas, que eso no vaya más. Yo, sinceramente, con que terminase el año así, o sea, me conformaba. Que nos quedemos como estamos. Sí. Que dicen, ¿no? Eso es, que no haya noticias adicionales. Hombre, si puede ser alguna positiva y se puede pedir un dato de inflación que no apriete tanto, o que el mercado vea con otros ojos, pues que ablandase algo los bancos centrales sería lo deseable. Pero bueno, como eso es difícil o complicado que se produzca o se sostenga en el tiempo, con que no haya problemas adicionales a los que tenemos sobre la mesa, yo... Con los datos que conocemos, ¿qué año estás, con qué perspectivas hacia el próximo ejercicio estás trabajando? Primero, encontrar techo a la subida de tipos. Hasta que la subida de tipos no marque techo, no podremos empezar a hacer números con cómo ha quedado la situación y cómo ha afectado a los distintos sectores, si eso ha tenido impacto en la actividad y cómo se van desarrollando los acontecimientos. Habría que empezar por esa parte. Para que eso se produzca, la inflación tiene que empezar a dejar de presentar problemas, incluso si da alguna alegría sería un primer paso. Pero en tanto en cuanto no tengamos esa guía de los bancos centrales de dónde está el punto final o el escenario subida de tipos, hasta entonces es complicado. A partir de allí, valorar si la economía realmente se sigue comportando de forma adecuada o realmente está empezando a ver. Mientras eso no suceda, mientras no se ponga fin a esa política de endurecimiento de política monetaria, es complicado tener una foto un poco realista de lo que nos podemos encontrar. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. A vosotros por invitarme. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, como siempre, muchas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.